Tampoco, allá. Ahí ya tienes. Aló, sí, ahora sí. Perdón. Muy buenas noches, queridos estudiantes. Le vamos a pedir que adoptemos una actitud de escucha activa. Tomen asiento. Bienvenidos a esta última conferencia de estos 3 días. Tenemos que colaborar para que esto pueda comenzar. Vamos a plantearles 2 condiciones. La primera es, por favor, que guarden silencio. Y la segunda, que apaguen sus celulares o lo pongan en modo de avión, de vibrador, porque hay interferencia con la transmisión. Simultáneamente, esta conferencia se está transmitiendo en un promedio de 20 aulas conectadas. Y también se está viendo por YouTube. Entonces queremos que la imagen nuestra se presente de la mejor manera. Voy a invocarles por última vez, por favor, que guarden silencio. A ver. Esta actividad forma parte de otras que la facultad realiza para ampliar la formación profesional de los estudiantes. Tomen esta conferencia y estos videos que ustedes han visto en las aulas como una experiencia más de aprendizaje. Durante toda su formación ustedes han experimentado diferentes situaciones, han asistido a las clases, han hecho trabajos investigativos, han asistido a congresos y ahora a estas conferencias, y seguramente un buen sector a partir de mañana participará en el Congreso Internacional de la Facultad. Yo sé que ustedes, algunos están preocupados en cumplir con la tarea. Otros han venido porque los han traído del aula. Pero hay que adoptar una actitud, ahora sí, de escucha, porque vamos a presentar a nuestro expositor. Tenemos con nosotros al doctor Jaime Castro Contreras, quien es sociólogo de profesión, doctor en educación, profesor de nuestra facultad, ha sido profesor por mucho tiempo del Centro de Altos Estudios Militares del Perú, viceministro de Defensa, autor de muchas publicaciones que han estado y están en circulación, director de una revista de divulgación de carácter política, y un gran maestro que nos honra con su presencia para que él diserte la conferencia sobre geocomercio o geoeconomía aplicada a los negocios internacionales. La conducta que esperamos de ustedes es que tomen nota de las ideas centrales y que al finalizar puedan hacer algunas preguntas o comentarios al expositor. Vamos a recibir al doctor Jaime Contreras con un fuerte aplauso para que inicie su conferencia.
Gracias, René. Tengo yo creo que... Ya. ¿Pueden proyectar ya las láminas, por favor? Sí. Entonces, ponle usted la mesa. Ahí está, ya, ahora sí. Allá. Estimados profesores, profesoras, jóvenes estudiantes del 9º y 10º ciclo que ya están próximos a concluir una carrera que ustedes eligieron por propia vocación y convicción. Y como acaba de anunciar el profesor René del Águila, esta noche culminamos este grupo de videos, conferencias, exposiciones, a través de toda una serie temática que previamente se preparó para cerrar con este tema de carácter global. La idea es que ustedes reciban información y conocimiento que les sirva de contexto a las carreras, a las 4 carreras que tiene nuestra facultad. Nosotros estamos convencidos que el contexto internacional es un hecho de los últimos tiempos que no puede ser ignorado. Ya no existen los estados autárquicos, ya no existen los estados que puedan ignorar lo que pasa en el mundo. Hoy día, como muy bien se sabe, y en este momento lo estamos aplicando, en simultáneo se están viendo en todas partes del mundo. Internamente también hay alrededor de 20 aulas que están observando esta misma charla. De manera que estamos globalizados, estamos técnicamente comunicados y estamos en la necesidad de estar debidamente informados. En ese sentido, la charla de esta noche, que recibe el nombre de Geoeconomía aplicada a los negocios internacionales, es una charla que resulta ineludible dentro de estas preocupaciones. Y eso necesita que se parta primero de algunas precisiones conceptuales que ustedes están viendo en las láminas que están detrás mío. La primera, que la geopolítica es una ciencia relativamente joven, tiene su nacimiento formal en 1917, y lo que no quiere decir que en el tiempo pasado los hombres, los líderes, sobre todo en Europa, no hayan aplicado geopolítica. Se hacía geopolítica, pero no bajo esa denominación. Formalmente la disciplina aparece en 1917. ¿Y qué cosa es la geopolítica? Una disciplina que relaciona 2 conceptos, la política y la geografía. Entonces, esta unión y esta relación del contexto geográfico, de las características que posee un territorio, de su acceso directo al mar, de su carencia de acceso al mar, de la presencia o ausencia de ríos, de tener ríos navegables como es el caso del Perú, o tener zonas desérticas, todos son hechos geográficos que de una u otra manera condicionan y en otros casos determinan lo que van a ser las decisiones políticas que asuman los gobiernos, los que adoptan las políticas públicas para beneficio de toda la colectividad. Y desde esa perspectiva, la geopolítica nos abre esa posibilidad, relación de tomar decisiones políticas para un país de X determinadas características geográficas. Y la geoeconomía, ¿qué es entonces? Es un derivado de la geopolítica. ¿Por qué? Porque en este caso se trata de ver qué actividades económicas se pueden realizar en ese país de esas características, desérticas o en posición de muchas cosas, pero los que toman decisiones y el poblador que a través del voto lo lleva al poder será beneficiario de este tipo de decisiones. Entonces, la geoeconomía no es sino la aplicación de todas las posibilidades económicas que se pueden realizar en un país en un contexto geográfico determinado. Y con esta precisión, entonces, entramos al tema de esta noche, en el cual vamos a ver cómo están dándose los acontecimientos mundiales, cómo es que esto nos afecta y de qué manera nos afecta a todos los peruanos en los propósitos que nosotros queremos desarrollar. Siempre hemos escuchado que en cada etapa de la historia, a partir de estos acontecimientos geopolíticos, se configura un nuevo orden social. Y en esta línea del tiempo que vamos a ver acá,
apreciamos justamente de un modo genérico varios órdenes sociales que se han producido en el mundo en determinado momento bajo protagonistas también propios de la época. En la primera que vemos acá, la llamada era de la globalización, que comprendería entre 1492, que es la fecha del descubrimiento de América, y 1900 o 1800, es un periodo en el cual surge el Estado. El Estado como institución surge en 1846, después de la Paz de Westfalia, firmada la Paz de Westfalia. En esa Paz de Westfalia se crea una institución nueva que hasta la fecha la conocemos con el nombre de Estado. Ese Estado en su origen era un Estado oligárquico, un Estado que representaba a los poderosos. El Estado se convierte en Estado-nación cuando a partir del siglo XIX las poblaciones empiezan a demandar educación, salud, vivienda, servicios a los gobernantes se tienen que sensibilizar y entonces vemos que esas políticas resultan nuevas porque aparece una constitución en la cual se recogen todas estas demandas. Cuando nosotros leemos las constituciones del día de hoy, vemos que hay capítulos dedicados a la salud, a la vivienda, a la educación, a la recreación, a la defensa nacional, al orden interno, al orden público. Todas esas políticas son producto de las demandas sociales de la población. En ese momento, entonces, el Estado pasa a ser un elemento que tiene que servir a la nación, tiene que servir a la población, y el Estado definir políticas públicas para beneficio de esa población. Entonces, en este primer momento, el Estado está gobernado por sectores altos, por monarquías que todavía continúan en el poder, monarquías representativas. Entre 1914 y 1917, todos sabemos que se produjo la Primera Guerra Mundial. Y al término de esta Primera Guerra Mundial, hay en el escenario un nuevo actor, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que surge tras una revolución en 1917. Por primera vez en el mundo capitalista que predominaba en la época, surge una nueva alternativa. Políticas públicas socialistas, donde el Estado es el actor principal, donde el sector privado es marginal, donde el Estado decide todas las políticas públicas, salarios, ingresos, cuotas, todo lo que sea control es ejercido por el Estado. Hay una nueva opción. Entonces, pero nadie se da cuenta de ese hecho porque entre 1914 y 1917 la gran amenaza no es el socialismo. La gran amenaza en aquella época era el gobierno nazi. Alemania, con sus dos aliados, Italia y Japón, con los países que conforman el eje de esa época, pretenden dominar el mundo y son derrotados. Años después, menos de 30 años después, tenemos la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945. Y ahí también surge un nuevo orden social, un nuevo orden político, un nuevo orden en el cual ya tenemos la existencia de la Revolución Rusa, la presencia de una nueva revolución, que en ese caso se produce en 1949, la Revolución China, con un actor más activo, más dinámico, para tratar de que desde el Estado los llamados gobiernos capitalistas y oligárquicos sean derrotados. ¿Qué ocurre al término de esa Segunda Guerra Mundial en 1945? El mundo queda dividido en dos. El nuevo orden político internacional está dividido en dos grandes bloques. El bloque capitalista liderado por los Estados Unidos y el bloque socialista liderado por la Unión Soviética, más el respaldo de China que dirige en ese momento Mao Zedong. Esta confrontación se produce entre estos dos grandes bloques. Ninguno puede hacer actividades comerciales y de negocios como hoy día se hacen a nivel planetario, porque cada uno de esos grupos tenía su propio sistema político, su propio sistema económico, su propio sistema financiero. Yo recuerdo mucho cuando viajé por primera vez que en mi pasaporte me pusieron un gran sello que decía prohibido viajar a los países socialistas. Y eso realmente era una muestra del periodo de la Guerra Fría, donde estas dos grandes potencias bloqueaban e impedían cualquier elemento de comunicación. Ese periodo de Guerra Fría duró 46 años. Este orden entonces basado en dos competidores que estaban en una amenaza permanente. En el cual las armas nucleares podían ser utilizadas en cualquier momento. En 1984, cuando se estaba en pleno auge de la Guerra Fría, el presidente Reagan
convoca a los científicos norteamericanos en la Universidad de Maryland y les dice: acabamos de comprobar que el arsenal soviético, sumado al arsenal nuclear que tenemos los americanos, son capaces de desaparecer 7 planetas Tierra y solamente tenemos uno. De ahí, de esa conferencia, surge la llamada respuesta, la guerra de las galaxias. Los Estados Unidos desarrollan tecnológicamente una gran campana de protección para que una vez que salga el satélite, el disparo de un satélite nuclear de la Unión Soviética a cualquier ciudad americana, ahí, a poca distancia de haber sido disparada, pueda ser eliminada. Esto generó posteriormente la caída de la Unión Soviética. En 1989 se produce el primer acontecimiento. ¿Qué ocurre en 1989? Como lo vemos ahí, la caída del muro de Berlín. Es el primer indicio de lo que se va a producir 2 años después. En 1991 se desintegra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 15 países que eran el gran bloque que se oponía al mundo occidental se desmembran y ingresa la Unión Soviética a un proceso de deterioro económico, de deterioro político, de pobreza total. Uno recuerda la televisión de aquellas épocas y las tropas soviéticas pedían limosnas en las calles del mundo ex soviético de aquella época. Entonces, este deterioro se da de modo sistemático, hasta que aparece el liderazgo de Vladimir Putin el año 2001. A partir del año 2001, la Unión Soviética, que ya dejó de ser tal, se convierte en la Rusia de hoy, que está empezando en un proceso emergente a tener una mayor presencia política y militar en esa parte del mundo que hoy día es tomado en cuenta. Entonces, en 1989 y 1991 tenemos 2 acontecimientos: la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Va a surgir un nuevo orden. Va a surgir un nuevo orden en el que el concepto de globalización empieza a aparecer y a adquirir la fuerza que hoy día conocemos. La presencia de los llamados TIC, de la tecnología de la información y la comunicación, se hace cada vez más notoria, y un autor llamado Thomas Friedman publica un libro que se titula La Tierra es plana. ¿Qué significa esto? ¿Que la Tierra se aplanó? ¿Significa que la Tierra dejó de ser redonda? No, significó que se producen nuevos acontecimientos, se produce la desaparición de la Unión Soviética, se produce todo aquello que obstaculizaba la comercialización y el comercio, y a partir de ese momento entonces todo el planeta se convierte en el gran mercado. Y de ahí viene el nombre de este libro que nos habla Thomas Friedman. Entonces, tenemos pues que a partir de 1989 y 1991 se configura un nuevo orden social político a nivel mundial. Esta lámina que resume todo lo dicho hasta la desaparición de la Unión Soviética nos dice cómo, por ejemplo, aquí en este mapa extremo tenemos todo lo que está pintado de rojo y rosado, representa la influencia y presencia geográfica que tenía la Unión Soviética, y a este otro lado la zona del mundo occidental. Y las figuras representativas del tío Sam y el oso soviético. Este autor es importante porque destaca un hecho. El orden nuevo que se construye, él dice, siempre se produce con un acto político. ¿Y cuál es ese acto político? La caída del muro de Berlín y la descomposición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Las otras actividades que se producen, los otros acontecimientos que los vemos ahí, son de aspectos económicos, de aspectos sociales, de aspectos tecnológicos que hoy día se enseñan en nuestra universidad. Por ejemplo, tenemos la aparición de Windows 95, la creación de software que permite un trabajo libre, la aparición de la subcontratación masiva, los supply chaining, los insourcing, los accesos libres, el ingreso de China al mercado occidental, etc. Todos estos acontecimientos son los que dieron lugar a lo que Friedman llama el aplanamiento de la Tierra. Y aquí vemos en este mapa, en estos mapas, las expresiones de los centros de poder económico, los que deciden las políticas mundiales, lo que deciden lo que se tiene que hacer.
Nosotros, por ejemplo, estamos en el esfuerzo de ingresar a la OCDE, a la OCDE. Bueno, vamos a ver cómo es que nos tenemos que relacionar con ellos y qué tipo de acciones se están especificando sobre el particular. Aquí tenemos en la parte rosada los centros del poder económico, que son los que deciden la actividad económica mundial. Luego tenemos la periferia, que se mantiene fuertes relaciones con el centro, que son los de color naranja. Luego tenemos la periferia que suministra materias primas, que es toda la zona amarilla. Y la última, la periferia que suministra materias primas, que estamos acá, y la última, la periferia trazada, aislada del centro, donde existen muchos conflictos, la zona amarilla que ustedes ven ahí. Es así como hoy día está distribuido el mundo. Es así hoy día como el mundo está siendo conducido por líderes de carácter mundial. En esta otra lámina, ¿qué es lo que vemos? Vemos varios procesos históricos. Cuando el hombre inicia sus actividades en el mundo, vemos que la zona del Mediterráneo es el espacio geográfico más importante. Están los egipcios, están los griegos, están los atenienses, están todo lo que en el mundo del Mediterráneo comercializaba en aquella época. La navegación era pequeña, las embarcaciones eran reducidas y las posibilidades de transacción eran también limitadas. A partir del siglo XV, el descubrimiento de América, a partir de esfuerzos europeos por llegar a otros espacios geográficos, como es el caso de América, 1492, Europa empieza a tener una mayor presencia en actividades políticas y económicas. A partir de eso y del oro que se lleva de México, del Perú, hacia Europa, empieza el desarrollo de todo este mundo europeo. Y lo vemos como Europa hoy día está en un proceso de deterioro. Pero ¿qué ha significado ese proceso de deterioro? Ha significado un tercer paso. Hoy día el centro del poder económico, político y financiero se está trasladando a esta parte del mundo, a la cuenca del Pacífico. La cuenca del Pacífico, ¿por qué es importante? Porque viven 1.600 millones de habitantes. Está conformado por alrededor de 40 estados entre continentales e insulares. Esta cuenca del Pacífico, en la cual nosotros formamos parte de él, lamentablemente en nuestro sistema educativo no nos dan esa posibilidad. Yo les he traído uno de los libros de geografía, uno de los atlas geográficos que tenemos de uso frecuente en los colegios, y cuando aquí en la parte de los límites del Perú se dice que el Perú por el norte limita con Ecuador y Colombia, por el este con Brasil y Bolivia, por el sur con Chile, y por el oeste, y siempre lo hemos repetido todos a una sola voz, el Perú limita por el oeste con el Océano Pacífico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el mar no nos pertenece. Y si el mar no nos pertenece, entonces ¿por qué nos tenemos que preocupar? Si el mar no nos pertenece, ¿por qué tenemos que tener marina mercante? Si el mar no nos pertenece, ¿por qué tenemos que desarrollar puertos? Eso es un concepto errado, es un concepto que la geopolítica no lo admite, es un concepto que necesita ser superado. Y más aún, ahora que vemos que toda la actividad económica se está concentrando en esta parte del mundo, donde estamos presentes nosotros. De manera que no podemos seguir diciendo que el Perú por el oeste limita con el Océano Pacífico. Nosotros tendríamos que decir que por el oeste el Perú está presente y relacionado con la cuenca del Pacífico. Nosotros no somos un espacio cuyas aguas o cuya nuestra soberanía se termina en las aguas. Cuando menos la Constitución dice que nuestra soberanía se debe de ejercer sobre 200 millas y no decir que el Perú por el oeste limita con el Océano Pacífico. Si eso lo hacemos nuestro, si internalizamos eso, estamos negando toda posibilidad de desarrollo. Ustedes, los de negocios internacionales, los de marketing y las carreras de administración, saben que el mundo es el mercado el día de hoy y no hay límites porque las grandes transacciones económicas hoy día se hacen por barco. Y es este mar, el mar más extenso del mundo que está sirviendo de referencia para esas comunicaciones. De manera que hoy día tenemos que admitir que este es el nuevo escenario económico-financiero que está en pleno proceso de evolución y de consolidación. Y nosotros estamos frente a él. Ya esta es la segunda vez que se va a producir la reunión de APEC. No deberíamos participar de APEC si seguimos con la idea de que el Perú limita por el oeste con el Océano Pacífico. Ya somos miembros de APEC, queremos pertenecer a otro organismo de desarrollo mayor como es la OCDE y definitivamente pues nuestra mentalidad también tiene que ser acorde y consecuente con esta forma de evolución que ha adquirido el tiempo. Inevitablemente
e inexorablemente nosotros estamos en la cuenca del Pacífico. De manera que el cambio de actitud que se requiere en todos ustedes, en sus temas de tesis, en las profesiones elegidas y el desarrollo profesional que hagan, lo hagan pensando en el que aquí estamos, ya los actores, ustedes que son la generación de reemplazo, para toda la actividad económica, política, financiera que se va a desarrollar en esta parte del mundo. En este cuadro también vemos al llamado Grupo G8, que por lo regular se denominan G7. ¿Pero por qué se llama G8? El G7 está conformado por los 7 países más desarrollados del planeta. ¿Y por qué aparece el G8? El G8 es el producto de la presencia del presidente Vladimir Putin. Cuando le recordaba hace unos instantes que se produjo la caída del muro de Berlín y 2 años después la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, Rusia de aquel momento, queda en un proceso de deterioro, de descomposición política. Eso duró casi 10 años. Y a partir del año 2001, con la presencia de Vladimir Putin, ha llevado a su país a una situación hoy día expectante en lo económico, en lo político y en lo militar. La Unión Soviética, que ya no existe, ha sido reemplazada entonces por un tipo de líder que ha asumido la responsabilidad de sacar a su población a nuevas situaciones de expectación. Entonces, son estos grupos los que toman decisiones, como se ve en la figura, los que le sacan jugo al planeta. ¿Qué vemos en este otro mapa? En este otro mapa lo que vemos es lo siguiente: el cambio del orden económico a nivel mundial. En estas líneas celestes muy bajas están los llamados países de la Tríada. La Tríada está conformada por Estados Unidos, toda esta zona del norte, Canadá, la Unión Europea y Japón. Estos han sido los líderes siguen siendo los líderes de los últimos tiempos. Luego tenemos, y aquí se dice que a partir del año 2005, los países de la Tríada representaban el 74% del PBI mundial. Mientras que los denominados BRIC, los 4 países que integran el BRIC, estamos hablando de Brasil, Rusia, India y China, ¿no? Son los que ya representan el año 2010 el 28% de la producción mundial. Y está estimado que hacia el 2050 los BRIC representarán el 43% del PBI mundial. ¿Que tienen crisis? Por supuesto que la tienen. Brasil está atravesando una crisis que la está superando dentro de los juegos democráticos. Han sacado a una presidenta vía procesos constitucionales, ha sido designado un nuevo gobernante dentro de ese juego democrático, pero el pueblo tampoco los quiere, porque están envueltos en situaciones de corrupción. La democracia se debilita a partir de estos procesos de corrupción. Tenemos a un presidente que hoy día una de las caricaturas creo que grafica muy bien. Ha perdido 8 puntos el presidente nuestro en esto que va del último mes. Y la figura de la caricatura presenta a una partida de una carrera de autos donde el presidente está manejando el auto y de pronto se queda sin llantas, sin repuestos y sin nada, ¿no? Eso indica de cómo un proceso de corrupción que no se detenga puede traer situaciones afectantes a la economía, a la vida política, si es que esto no se paraliza y se corrige en su oportunidad. Tenemos también aquí, en este mismo mapa, los llamados países tradicionales, las potencias tradicionales, que están de color azul, más intenso. La conforman el occidente, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, que los vemos ahí. Los países de la Tríada que lo mencionamos. Luego, potencias emergentes como Brasil, Rusia, India y China, y uno de los integrantes recientes de ya casi 10 años que tenemos acá, a África del Sur. Potencias emergentes secundarias, que también las vemos por acá, y zonas emergentes pseudoasiáticas, o del sudeste asiático. Entonces, este es el mundo que hoy día nosotros estamos conociendo. Y aquí vemos las serias confrontaciones que se dan entre el mundo desarrollado y los nuevos países emergentes. Definitivamente la economía hoy día ha comenzado a ser otra, la economía ha empezado a ser dinámica,
a partir de estos llamados grupos emergentes que lo conforman estos 4 países. Aquí les he traído para que ustedes puedan ver la fuente de esta denominación. Jim O'Neill es un profesor universitario londinense que tenía la tarea de hacer el seguimiento del comportamiento de las monedas de todos los países del mundo. Y él, como cuenta en las muchas entrevistas que le han hecho y se encuentran en YouTube, dice que su trabajo era aburrido. Pero después de las crisis económicas que se presentan en el mundo a partir del año 2000, él se percata que un grupo de países distantes, incomunicados, con economías y posiciones ideológicas totalmente distintas, empiezan a emerger económicamente, a surgir económicamente, a tener posibilidades de crecimiento económico. Son países que se caracterizan por su gran tamaño, por su existencia de riquezas de toda naturaleza y por tener millones de habitantes. Entonces, de esa manera, él inventa el acrónimo BRIC, ¿no?, que representan las letras iniciales: Brasil, Rusia, China, India. Posteriormente se suma África del Sur. Hoy día esto también está en proceso, acaba de reunirse en esta semana las gentes que manejan la banca y han insertado mayor cantidad de dólares para los efectos de generar el desarrollo de todos estos países. De manera que no es un grupo en extinción, sino es un grupo que va a continuar su proceso de desarrollo y vemos que hay otra dinámica también de crecimiento y aparición de otros grupos. Para los fines académicos nosotros perseguimos, sobre todo en las carreras que aquí se dictan en nuestra facultad. ¿Qué es lo que vemos en este mapa? Están los principales 20 puertos más grandes del planeta, donde se desarrolla toda la actividad comercial. Y vean ustedes que de esos 20 puertos importantes, casi todos están en la zona de China, en el sudeste asiático. Y aquí en Europa, aquí están de otro color, está Los Ángeles, está los países, el puerto de Rotterdam, y el resto son puertos asiáticos. Entonces, y estos puertos asiáticos están pues en la cuenca del Pacífico. En este segundo mapa que vamos a ver, nos muestra la dinámica del desplazamiento de todos los barcos comerciales, de toda la actividad económica que se moviliza todos los días en el planeta. Y vemos con mucha pena por ahora cómo nuestro país, toda América del Sur, prácticamente es inexistente en ese tipo de transacción. ¿Por qué? Porque toda la actividad está concentrada en la parte sur del hemisferio. Los volúmenes de las figuras que vemos acá nos hablan pues de la cantidad de millones de toneladas que transita a través de este mundo. Y el Canal de Panamá, que quedó hasta hace poco tiempo pequeño para las naves de hoy, acaba de inaugurar en mayo de este año otro pase más importante que permite que los llamados barcos post-Panamá puedan deslizarse con facilidad. Adicionalmente a esto, está en proceso ya de maduración y probablemente en poco tiempo de construcción de otro paso en Nicaragua. De manera que la actividad económica intensamente se está produciendo en esta zona del mundo. Y nosotros necesitamos ser un actor importante de estas actividades. Este otro mapa no hace sino corroborar y consolidar cómo nosotros seguimos siendo todavía marginales en estas cosas. Pero aquí viene algo que quiero mostrarles, y voy a regresar. Luego regresaré a estos mapas. ¿Qué retos nos toca realizar a los peruanos? ¿Qué retos nos toca realizar tanto a profesores como a estudiantes y futuros profesionales? Suponemos de que aquí están los líderes que van a conducir el país, porque llegar a la universidad es llegar a ser una persona privilegiada, donde los conocimientos se cultivan, donde los conocimientos se ponen en cuestión, donde lo dicho por el profesor no es un dogma, no es una doctrina, es una teoría que ha sido verificada, pero que está siempre sujeta a ser cuestionada, a ser criticada y a buscarle su reemplazo de ese paradigma que pudo haber predominado en el tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En primer lugar, tenemos que percatarnos y darnos cuenta que la cuenca del Pacífico hoy es el escenario
el escenario de las nuevas actividades económicas y financieras. Es el nuevo actor que en su momento fue el Mediterráneo, que en su momento fue Europa y que ahora, para suerte nuestra, está en nuestro continente, está en nuestro espacio marítimo. Y el Perú está llamado a ser una talasocracia. ¿Qué cosa es una talasocracia? La talasocracia es una palabra griega que tiene muchos años de aparición, 6 siglos antes de Cristo. Los griegos inventaron esa palabra. ¿Y qué significa la palabra talasocracia? Dominio del mar. ¿Cómo se domina el mar? Con 2 elementos principales, puertos y barcos. ¿Y cómo entonces yo puedo decirle al estudiante desde muy pequeño que el Perú por el oeste limita con el Océano Pacífico? Por eso es que eso es un grave error que tenemos que desterrarlo de nuestra mente. Tenemos que desterrarlo de esas argumentaciones cerradas y equívocas que el desconocimiento de la geopolítica y las actividades que de ella se derivan no nos han permitido visualizar que todo está a nuestra mano. Tenemos un país que puede producir actividades agrícolas los 12 meses del año. Somos un país polimetálico. Tenemos el 5% del agua dulce del mundo. Tenemos una gran biodiversidad. 3.080 kilómetros de acceso directo al mar. Estamos llamados a ser una talasocracia. Estamos llamados a ser un país rector con presencia significativa en las decisiones mundiales. Entonces, y eso ocurrirá a partir del reconocimiento de lo que somos nosotros como país y lo que la cuenca del Pacífico significa para nosotros, sobre todo estando presentes con 3.080 kilómetros. Imagínense, si solo viviéramos del pasado, tendríamos que sumarle a estos 3.080 kilómetros la pérdida de Arica, la pérdida de Tarapacá. Seríamos una zona gigantesca de acceso, con acceso directo al mar, ¿no? Pero como eso es cosa del pasado, quedémonos con los datos y los hechos del presente. Hoy día tenemos ejercicio soberano sobre 3.080 kilómetros. Somos ribereños directos del mar. No tenemos que pedirle permiso a nadie. No tenemos que pagar tributo a nadie. Por tanto, el Perú se tendrá que convertir en el tiempo en una talasocracia para que la actividad naviera, para que la actividad comercial sea mucho más intensa, para que todos los recursos que existen en esta zona central del Brasil puedan salir por estos puertos, puedan salir por las actividades portuarias que se desarrollan aquí. Pero la OCDE nos ha dicho, oiga, pero ustedes no tienen carreteras, ustedes no tienen servicios, ustedes no tienen ferrocarriles. Imagínense todos los retos que tenemos nosotros como actividades presentes y futuras que se tienen que realizar. El ferrocarril del centro es un ferrocarril de temporada. Yo soy de Huancayo y cuando era niño viajaba permanentemente, porque el ferrocarril se transitaba todos los días. De 8 de la mañana salía de Lima y de Huancayo de 8 llegaban cada uno a las 4. Entonces, eso se perdió. El terrorismo se encargó de llevar acá a la eliminación de ese servicio. Nosotros recordamos, por la historia, que el primer ferrocarril en América del Sur se fundó en el Perú, se instaló en el Perú. Estamos hablando de 1856, presidente Ramón Castilla. Desde esa época, siglo XIX, mitad del siglo XIX, hasta 1940, en el Perú hubieron 4.000 kilómetros de líneas férreas. 4.000 kilómetros de líneas férreas. Todas las grandes haciendas estaban articuladas. Del norte estaban articuladas por ferrocarriles. En el sur ocurría algo parecido. Y al centro teníamos la carretera central que llega a Huancavelica y llega a Cerro de Pasco. Y estaba prevista su llegada a la Amazonía. Bueno, todo eso se ha ido perdiendo. Hoy día apenas tenemos 1.200 kilómetros de líneas férreas. A ningún líder, ni público ni privado, se le ocurrió articular esas líneas férreas. Y eso es lo primero que se ha debido de hacer, porque representa menos costos, representa menos daños al medio ambiente, a cambio de lo que significa las adquisiciones de camiones, ómnibus, que afectan, como todos nosotros sabemos, el medio ambiente. Entonces, esta es la cuenca del Pacífico. Esto es lo valioso para nosotros los peruanos, estar frente a él. Y como ustedes ven acá, hay otro dato nuevo. Los deshielos que se están produciendo están dando lugar a que ya se estime el paso de los barcos, que antes no se podía hacer, por el estrecho de Bering. Se dice que el proceso de migración que los hombres de Europa del Este lo hicieron hacia América y luego por migración descendieron a ocupar estos nuevos espacios hace miles de años atrás, hoy día han entrado en un proceso de deshielo y entonces los barcos ahora podrán pasar por aquí. Estamos pues frente a retos y desafíos que no podemos ignorar y esta es la cuenca donde la presencia
económica, financiera de los últimos años resulta significativa. Ese es el reto que tenemos acá los peruanos. Otro reto político que debemos nosotros de considerar. La palabra IRSA es la iniciativa, esa es la denominación, Iniciativa de Integración Sudamericana. Un proyecto geopolítico diseñado por Brasil. En 1950, los académicos brasileños dijeron, Brasil tiene que llegar a la cuenca del Pacífico. 1950. 12 años después, en 1962, se inaugura la primera obra que da pie a esa voluntad de querer llegar al Pacífico. La capital de Brasil, que está en el Atlántico, es trasladada al corazón de Brasil, a la ciudad de Brasil, una ciudad enormemente burocrática, donde están todos los ministerios, donde están todas las embajadas, donde la actividad industrial es mínima, porque es una ciudad dedicada exclusivamente a la actividad política. Entonces, hecho esa decisión, 1962, 12 años después, los sucesivos gobiernos civiles y militares que hubieron en Brasil, porque también ahí nunca se dejaron de realizar golpes de Estado, cada uno hizo lo que tenía que hacer para construir las carreteras que ustedes están viendo acá. Hasta que se llegó al periodo del presidente Enrique Cardoso. Al presidente Enrique Cardoso, que gobernó 2 periodos, un economista muy destacado y que probablemente ustedes hayan leído por indicación de sus profesores, él preguntó, ¿y cuánto cuesta, si ya las carreteras de Brasil están con los países fronterizos que Brasil tiene, cuánto cuesta pasar al Pacífico? Le dieron una cantidad sideral. Y él dijo, imposible, Brasil no puede hacer eso. Llamó a los de marketing y les dijeron, ¿y cómo hacemos? Y los de marketing respondieron, señor, creamos un proyecto, el proyecto IRSA, e involucramos a todos los países de América del Sur para que participen en ese proyecto. Y muchos países inicialmente vieron esto como una amenaza. Se nos vienen los brasileños. Eso es pues cuando se piensa negativamente, porque también tenemos los peruanos que aprender a mirar el Atlántico. Nosotros tenemos un río navegable, un río internacional que nace en el Perú, y no es un riachuelo, es un río internacional que nos comunica con otro océano. Y si estamos en este otro océano, estamos en América del Norte, estamos frente al África, frente a Europa, estamos frente al África y también hacia América del Sur en la parte antártica, del Atlántico Sur. Ese es el Perú que nosotros tenemos. Esas son las ventajas de contar con tantas cosas bondadosas que tiene nuestro país. Entonces, ¿se imaginan ustedes que este proyecto IRSA, que está en pleno proceso, que ya tiene muchos avances, tenemos la salida norte, está en proceso de la salida central, está en funcionamiento la salida sur, es un proyecto que une a 2 países, Perú, Brasil. Quiere decir que nos estamos convirtiendo ya en una gran plataforma física que está acercando a 2 países, está integrando pueblos y culturas y que están acercándonos al Atlántico y al Pacífico, para los brasileños sobre todo. Nosotros tenemos que aprender a mirar el Atlántico. Tenemos un río navegable. Estamos presentes en la mayor cuenca más importante de América, que es la cuenca del Pacífico, con lo cual podemos llegar también y proyectarnos a Europa y al África, como acabamos de mencionar. Entonces, el Perú, no cabe duda, que está llamado a convertirse en el tiempo, y ojalá aquí estén los líderes para que esa situación se pueda materializar. Ser una talarsocracia urdida, articulada, carreteras, puentes, aeropuertos, ferrocarriles, que lleguen a los puertos, que lleguen a poder materializar el tránsito de todos esos recursos. Esta es una visión del futuro. Si nosotros llegáramos a construir y convertirnos en una talassocracia y tener 2 o 3 puertos así de la dimensión del Callao, o mucho más grandes que del Callao, entonces esta sería la actividad económica, intensa actividad económica que se pueda realizar en esta zona que realmente constituye un reto y un desafío. Esos son proyectos que ustedes tienen que conocerlos, proyectos que ustedes tienen que poder desarrollarlos. Dentro de los sueños de los peruanos están estos que ustedes ven acá. La posibilidad de unir el país, articular el país a partir de estas líneas férreas. Realmente son sueños, porque todavía no se hacen realidad. Sin embargo, debo de contarles algo.
El año 2004, acá está la ciudad de Tacna, el año 2004 los chinos vinieron al Perú y tuvieron el deseo de construir un tren de última generación. Un tren que trajera los minerales, voy a regresar a otro mapa, aquí. Los minerales de hierro que están en dos minas, que por razones políticas fueron cortadas. Las minas de Oyontún y Orún, uno que está en territorio brasileño y otro en territorio boliviano. El ferrocarril estaba previsto desarrollar una velocidad de 200 kilómetros por hora, una inversión inicial de 10.000 millones de dólares y una ciudad nueva, distinta, aquí en la ciudad de Tacna. El proyecto avanzó, se declaró de necesidad pública su construcción, vino un nuevo gobierno, un vicepresidente marino y todo eso quedó en el olvido. Como los capitales siempre piden actividad rápida y dinámica, cancelaron el proyecto y ahora los recursos salen por Brasil. Son oportunidades que se pierden, son oportunidades que no se aprovechan y son situaciones pues que nos generan actitudes negativas para un país que lo tiene todo. Si tuviéramos que definir al país, a nuestro país en términos geopolíticos, nosotros tendríamos que decir, por las características geográficas que tiene nuestro territorio, nosotros somos un país marítimo, andino, amazónico, bioceánico, por la proyección internacional del río Amazonas y con presencia en la Antártida. Ese es nuestro país. ¿Por qué somos marítimos? Porque tenemos 3.080 kilómetros de acceso directo al mar. ¿Por qué somos andinos? Porque hay una cordillera de los Andes que nos brinda muchas posibilidades en acciones minerales, en actividades minerales o en actividades agrícolas. La biodiversidad que existe en el Perú es consecuencia de todos esos temas geográficos que nosotros tenemos en nuestro país. Los microclimas y todo ello responde a la presencia de estos accidentes geográficos, que no los debemos tomar como cosas aplastantes, sino como retos y desafíos que se nos plantea a todos nosotros. Si recordamos esos textos escolares en los cuales nos hemos educado, nos han dicho siempre que la costa es un desierto inerte que no sirve para nada. Nos han dicho que la sierra es una cadena de montañas que impide la comunicación y remataban diciéndonos que la selva era una zona de enorme verdor, pero inundable. Es una conclusión negativa, es una conclusión fatalista a largo plazo, es una situación que no me eleva. A mí debieron de haberme dicho, tu geografía tiene estas características. Hay costa con desierto, hay sierra con montañas y hay una zona de enorme verdor. Es tu reto y tu desafío a tu creatividad, a tu posibilidad de darle posibilidades de desarrollo a todo esto. En términos geopolíticos, ¿qué otra cosa es el Perú? Es el nexo natural entre los extremos norte y sur de Sudamérica, porque estamos en el centro, de América del Sur. Somos el eje central para las comunicaciones. Cuando ustedes viajan en avión, una de las primeras cosas que uno ve son las cartillas que ponen detrás de los asientos. ¿Y qué se ve detrás de los asientos? Todas las líneas aéreas y los cruces que ellos hacen. Y todas coinciden con el Perú. No hay línea aérea, nacional o extranjera, que no nos muestra esa posibilidad. Entonces, nosotros somos un eje central para las comunicaciones. Somos un eje central para el transporte. Somos un eje central para el traslado de recursos desde otro lado del Atlántico. Somos un país, pues, que necesita saber aprovechar esta situación ventajosa. Como decimos aquí, somos un país que constituimos una plataforma física con Brasil que nos une a dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Pero no es solamente ese hecho, sino también debemos de percatarnos que al acercarnos a dos océanos, también nos acercamos a los puntos extremos de esos océanos. ¿Qué hay en los puntos extremos de esos océanos? Continentes. A un lado, en el Pacífico, el mundo asiático y Australia, Nueva Zelanda, y al otro lado, Europa y el África. Entonces, nuestra situación es de privilegio. Yo recuerdo una anécdota que a veces la repito en el salón de clase. Dicen que Platón andaba por las calles de Grecia y encuentra a un grupo de jóvenes discutiendo. Y se acerca y les dice, ¿y qué es lo que discuten? Discutimos la posibilidad de identificar a un personaje, a un alquimista que tenga la capacidad y la posibilidad de convertir todos los metales en oro. Y Platón les dijo, ¿y qué va a ocurrir el día que descubran a ese alquimista que todo lo convierta en oro si después ustedes no supieran qué hacer con el oro? Eso es lo que nos ocurre a los peruanos.
¿De qué nos sirve tener 84 microclimas? ¿De qué nos sirve tener 3.080 kilómetros de acceso directo al mar? ¿De qué nos sirve tener la gran biodiversidad, ríos navegables, una selva enorme, si no sabemos qué hacer con él? Vienen otros y extraen los recursos, extraen los productos de nuestro territorio. No somos nosotros los generadores de riqueza para los propios peruanos. Y entonces, pues, tenemos que asumir la necesidad de una visión geoeconómica para decisiones geopolíticas que nos beneficien a todos los peruanos y tengan la seguridad que eso nos llevará a una situación de liderazgo muy importante en el mundo. ¿Qué otra cosa es el Perú en términos geopolíticos? Un país cuya posición marítima nos convierte en la puerta de ingreso a la cuenca del Pacífico para los países atlánticos como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, incluso la Mediterránea, Bolivia. ¿Qué otra cosa es el Perú en términos geopolíticos? Es un país que está presente en 4 cuencas. Cuando nosotros nos enseñan las cuencas del Perú, nos hablan de los ríos que del interior bajan a la selva o bajan a la costa. Pero no nos dicen los profesores de geografía, que no hacen reflexiones, sino solamente repiten lo que dice el texto, no nos hablan de que el Perú está presente en la cuenca del Pacífico, que acabamos de demostrar es la cuenca, ya no del futuro, es la cuenca del presente, donde la actividad económica y financiera se está dando a pasos agigantados. Entonces, somos un país donde en la cuenca del Pacífico, 40 estados, más de 1.600 millones de habitantes, esa es la razón por la cual Brasil quiere llegar al Pacífico y quiere aprovechar de todas esas posibilidades. Estamos presentes en la cuenca del Orinoco, en la cuenca del Amazonas y en la cuenca del Plata, que San Martín se encargó de demostrar de esa posibilidad. Y por último, estamos presentes en la base científica, en la Antártida, con una base científica de nombre Machu Picchu. Este es el país que tenemos para desarrollar y este es el país que tenemos para defender. Pero no en términos militares, sino en términos de las actividades económicas, actividades profesionales que nosotros hacemos. Los militares lo defienden con armas. Nosotros, ¿cómo defendemos los recursos? Con investigación de mercado, con patentes, con investigaciones genéticas, con estudios de mercado. Con todo eso se defienden estos recursos. Y eso debemos de asumirlos como actividades profesionales que se deben de realizar. Este es el nuevo mapa que yo desde el año 94 vengo proponiendo y que está resumido en este libro ya agotado de 4 ediciones que titulé Una geopolítica, una visión del Perú y sus posibilidades. En este país que graficamos aquí, ¿qué es lo que apreciamos? El Perú frente a la cuenca del Pacífico quiere decir que esta es una visión para el largo plazo, esta es una visión para lo que se viene como necesidad a ser desarrollada. Es un país que tiene que convertirse en algún momento en una thalassocracia, tiene que ser un país en el que puedan llegar no solamente los barcos mercantes, sino los barcos de pasajeros, los llamados cruceros. Acá ustedes no se dan cuenta que los cruceros no vienen al Perú. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué se van a Chile? Porque en Chile sí existen puertos dedicados a la recepción de este tipo de transporte marítimo, donde miles de pasajeros vienen a actividades turísticas, dejan mucho dinero y ahí los reciben muy cómodamente, como si fuera el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Acá, cuando viene ocasionalmente algún barco de estas características, tiene que pasar en medio de zarcos de trigo, maíz, cemento y cuanta cosa existe en estos espacios. De manera que no es cuestión solamente de hacer puertos, es cuestión de determinar tipos de puertos para determinado tipo de usuarios que también se tienen que dar. Y las líneas de ferrocarriles, las líneas de carreteras que se tienen que construir para articular. Un país que lo tiene todo es un país llamado a ser progresista, es un país llamado a tener una posición. Y eso depende de la actitud que asuman cada uno de ustedes como generación de reemplazo que lo empiezan a asumir desde este momento. Aquí tenemos la presencia del río Amazonas, tenemos la presencia del lago Titicaca, que es compartido, que también es un lago navegable, y este otro es un río que nos comunica pues con América del Norte, con Europa, el África, y aquí está nuestra presencia en la Antártida, en una isla que es el archipiélago de la Antártida, donde ahí está una base científica de nombre Machu Picchu. Por eso es que aquí definimos al Perú como un país marítimo, andino, amazónico, bioceánico por la proyección internacional del río Amazonas y con presencia en la Antártida. Este es nuestro país que nosotros debemos de percatarnos, tiene que cambiar con la propuesta de ustedes. Esta otra forma de representar, aquí en la parte central ponemos bases para una política de desarrollo y de negocios,
y aquí los aspectos geográficos que tiene nuestro país. La Amazonía, la bioceanidad, la Antártida, las cuencas internacionales, el espacio aéreo y ultraterrestre, el mar, los Andes. Ese es nuestro país que ustedes tienen que aprender pues, a asumir como tal. Con esto yo llego a mi fin y simplemente para concluir que somos un país que tiene 3.080 kilómetros de acceso al mar, 84 microclimas de los 114 que hay en el planeta, una gran biodiversidad, 5% del agua dulce, una capacidad de desarrollar actividades agrícolas los 12 meses del año, cuenta con ríos navegables, poseemos recursos de toda naturaleza en cada uno de estos escenarios, estamos conectados a cuencas internacionales y estamos presentes en la Antártida. Buenas noches, muy agradecido por su presentación. Si hubiera alguna pregunta que quisieran hacer, por favor. Si alguien quisiera formular alguna pregunta, algún estudiante, profesor. Allá hay un... ¿Sí? Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo una consulta. Prácticamente estamos viendo el tema de la hegemonía de las dos naciones, por así decirlo. Tenemos a Estados Unidos, tenemos a la Rusia, pero la Rusia está allá con la BRIC, por así decirlo. En Estados Unidos prácticamente te propone en este contexto el TPP y el BRIC tiene otro proyecto aparte. Supuestamente cuando nosotros como país, al ser parte de un bloque, adoptamos el TPP y aunque en el Congreso no se admite que se va a aceptar o todo eso, ¿no? Como que perdemos un poco nuestra independencia. Y ahora, si vemos el tema ya netamente de Perú, y un poco recordado el libro de Richard Webb que habla sobre dispersión rural y todo eso, nos damos cuenta que en el país tenemos un gran problema y es que no estamos comunicados con nuestras propias, por así decirlo, regiones. Se ve que sigue siendo una brecha social, sigue siendo una brecha hasta logística, porque no podemos ni siquiera vender cosas a otro país, por así decirlo. O sea, ahí podemos notar cómo es nuestra deficiencia. Y mi pregunta es, ¿y esto a qué se debe? ¿A que nos falta una doctrina como país? ¿Nos falta una ideología o una idea de nación? Porque si hablamos de Chile y hablamos de Brasil, Chile antes de la Guerra del Pacífico había una doctrina que era la doctrina Portales, que decía que la hegemonía viene del mar y que el Callao viene a ser una región o un puerto que compite con el puerto de Valparaíso. Y fue prácticamente ese el pretexto para la guerra con Chile. Lo mismo pasó con Brasil. Brasil también decía, la hegemonía en la región es tomando el liderazgo del Pacífico. Y ahí comenzó otra teoría, una doctrina que ya ellos lo adoptaron. ¿Y a nosotros qué nos falta entonces? ¿Tener una doctrina, una ideología, una idea de nación? Esa es mi pregunta. Te agradezco tu pregunta, muy valiosa la reflexión que acabas de hacer. Efectivamente, no es cuestión simplemente de tener la tecnología, no es cuestión simplemente de tener todos los instrumentos que nos puedan permitir comunicar, es también tener que hacer la revolución de los contenidos. Una cosa es enseñar geografía ilustrada, muy bonita, empastada, a todo lujo, pero los argumentos son pasadistas. ¿Cómo le puedo decir yo al niño, oye, participe en la ODE, haz comercio con la ODE, si aquí le estoy diciendo que el mar no me pertenece? Entonces necesitamos otros contenidos, y eso es lo que estamos haciendo en la facultad. Desde hace alrededor de 10 años que yo estoy acá como promedio, hemos introducido todos estos nuevos temas, hemos introducido en los seminarios 1 y 2 del 9º y 10º ciclo, primero la visión del país, qué es lo que tenemos. Y todos los estudiantes, no sé si algunos míos estarán acá, pero en todo caso los profesores que nos acompañan en el seminario número 1, vemos lo que el Perú es como potencialidad, lo que el Perú tiene para poder ser un país con presencia importante y significativa en la toma de decisiones. Nos falta actitud, nos falta decisiones, nos falta argumentos. Yo les preguntaría, ¿ustedes están de acuerdo con estas ideas expuestas? ¿Ustedes están de acuerdo con que tengamos una visión geopolítica y geoeconómica a partir de todo lo que hay en nuestro país? Pregunto, ¿cuál es la respuesta? No se escucha.
Si es así, entonces es cierto, aquí las 4 carreras tienen mucho que decir. Los que estudian administración, los que estudian, están por terminar marketing, los que están por terminar negocios internacionales, cada uno de ellos tiene mucho que decir para lo que se puede hacer como contenidos de los cambios que se tienen que producir en nuestro país. Si no, por eso en una parte de mi presentación yo dije, en las universidades y en esta de modo particular, nosotros no enseñamos dogmas. Los dogmas son para la religión. Nosotros en la universidad lo que enseñamos son teorías y todas las teorías se discuten. Por eso es que ustedes no pueden limitarse a escuchar lo que aquí dice, a leer lo que aquí dice y no ponerse a reflexionar. Miren, yo soy sanmarquino, vengo de una carrera que está preocupada permanentemente por los conflictos sociales, los movimientos sociales, etcétera, pero de pronto me di cuenta de que algo nos faltaba. ¿Por qué las protestas? ¿Por qué los reclamos? Y empezamos a reflexionar sobre lo que el territorio tiene, sobre lo que el territorio nos da. ¿Y qué nos daba el territorio? Nos daba todo, pero en el colegio me decían, oye, mejor te vas porque aquí no tienes nada. La selva es inundable, la sierra, montañas que obstaculizan el desarrollo y la costa desértica. Esa versión es una versión fatalista a largo plazo, repetida reiterativamente por generaciones, y si no hago una reflexión como se hizo el año 94, no habría salido este libro que tuvo 4 ediciones en menos de un año, agotado. Yo no lo he vuelto a actualizar porque ahora estoy preparando otro, ya aplicado a las carreras que hay aquí en nuestra universidad. Habrá que esperar un año más probablemente, pero ya con todas estas ideas que hemos venido haciendo. Entonces, el Seminario 1 lo que hace es procurar que cada estudiante de las 4 carreras se percate de lo que somos como país, de lo que tenemos como recursos y potenciales, y en el Seminario 2, su nombre es Proyección Internacional del País, lo que se hace es que ustedes se percaten de que el mundo tenemos que incorporarlo, las exigencias de los bloques, las exigencias de esas organizaciones internacionales, tampoco las podemos ignorar. Entonces, todo eso, en la medida que lo internalicemos, en esa medida también habremos avanzado y ustedes estarán empezando a escribir. Por eso es que ahora probablemente ustedes le den más sentido a la exigencia académica del ensayo. Los estudiantes del 10º ciclo hoy día están dedicados a escribir un ensayo de los temas que deben haber elegido en el sílabo que cada uno de los profesores les debe haber impartido. Entonces, al final de este semestre, vamos a recibir los primeros ensayos de ustedes y nos gustaría mucho encontrar nuevas ideas, nuevos argumentos a esos temas globales que se les ha planteado. Con eso creo que respondo la inquietud que tienes ahí. Bueno, antes de dar por concluida estas media semana de intercambio, queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes, compañeros estudiantes, y por su dedicación, por su empeño. Hoy ha sido rebasada la sala, se ha roto la programación, han preferido venir aquí que estar en su aula, y eso es bueno porque demuestra que va creciendo el interés por temas complementarios a las asignaturas, va creciendo el interés por comprender que los negocios, la inversión se hace en un contexto económico, social, político, y que este país, nuestro país, tiene muchas potencialidades que lamentablemente no están siendo explotadas convenientemente. Han visto cómo el orden mundial se reorganiza, caen algunas potencias, surgen otras, y en ese mundo vamos viviendo, y los que vengan más adelante frente a un nuevo orden mundial ha sido planteado de esa manera. Y en el seminario, en la conferencia anterior, se plantearon los retos que el Perú tiene hacia el 2021, porque estamos por celebrar 200 años de vida independiente del Perú. En ese contexto es que estamos haciendo la formación, y felicitamos a los estudiantes por haber respondido con bastante disciplina, compromiso, y estamos seguros que ustedes son los que van a cambiar este país en el periodo inmediato. Queremos expresar nuestra felicitación al doctor Jaime Contreras y un aplauso en despedida a él. Gracias. Y mañana en el CIFA. Gracias. Listo, maestro. Ya, gracias.